Bueno, pues si os parece, ahora se incorpora la ponente que falta, que ha salido un momento, para no quitar más tiempo. La mesa redonda inauguramos. Quiero en primer lugar agradecer al profesor Martínez Echevarría permitirme una vez más intervenir en este congreso. Decíamos, no ayer, no Fray Luis de León, sino el año pasado, en una mesa redonda parecida a esta, que la sostenibilidad estaba haciendo la vida insostenible para las empresas. Dixit, profesor Juste Mencía, y creo que el tiempo y la paquete ómnibus un poquito ha venido a confirmar, ¿no?, esta afirmación. Es evidente que la directiva, que se ha publicado hace muy pocos días, de 2026, confirma que el derecho de la Unión Europea no ha optado por transformación estructural del derecho, ¿no?, de sociedades, del estatuto fiduciario del administrador, sino por una fórmula de sostenibilidad, pero un modelo más regulatorio, funcional, selectivo, y que se centra en la información y la diligencia de vida de la gran empresa, sin alterar la estructura clásica del derecho de sociedades. Para hablar de esto, para hablar de conflictos entre sostenibilidad, empresa y gobierno corporativo, pues tenemos una mesa redonda de lujo, y no es un tópico acudir a esta frase. Como tienen ya los perfiles de los ponentes que acompañan, únicamente les voy a nombrar: Ana Felicitas Muñoz, catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos; Jesús Ramón Peñalbert, socio de Uría Menéndez; María Ángeles Alcalá, catedrática de Derecho Mercantil en Castilla-La Mancha y of Counsel en Ramón y Cajal; y last but not least, Marlene Estevez, socia y directora del Departamento de Litigación, Arbitraje y Mediación de Roca Junget. Creo que pocas veces vais a tener la oportunidad, sobre todo ahora me dirijo a los alumnos que hay en la sala, de ver en una mesa redonda esta simbiosis entre la academia y la abogacía, todo ello en 4 personas que son, en su área cada uno, los máximos exponentes, y por tanto, agradeceros vuestra presencia aquí. Las intervenciones van a ser de 15 minutos maximísimos, si son un poco menos no pasa nada, para que haya tiempo luego al debate, y con permiso de los ponentes y con la venia del decano de la facultad y director del congreso, pues intentaré exigirles que se ajusten al tiempo previsto. Pues sin más, doy la palabra a Ana, cuando quieras. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por la invitación para estar aquí, Alfonso. Muchas gracias, porque es un placer estar en un entorno académico, un placer cada vez más sentido en estar entre amigos, y por tanto de verdad que agradezco mucho esto. Y como no quiero comer mucho el tiempo, y además ruego que me indique cuándo pasa esos 15 minutos, voy a ir rápido a centrar varias cosas de lo que creo que se puede aportar en una línea muy general sobre el tema, alcance de la propuesta de esta directiva sobre las decisiones de gestión y gobernabilidad de la IA. Para centrar el hilo de lo que voy a tratar, que como digo, quiero ser breve en esta exposición, voy a plantear en primer lugar qué función está desarrollando la IA en el ámbito empresarial. Desde el punto de vista de derecho mercantil, el tema de la introducción de la IA en la empresa pues es un tema que nos interesa de manera muy particular. Por tanto, vamos a transitar en la idea, vamos a introducir la idea de la finalidad o cómo se está haciendo permeable la integración de la IA en la empresa. Quiero hacer algunas consideraciones sobre el debate central que ya se ha venido reiterando en general para los temas de sostenibilidad, y también es la misma idea que está presente en los temas de inteligencia artificial, en el balance entre la simplificación, la desregulación y lo que implica para un modelo del que partimos muy normativo, muy regulado. Me interesa señalar una tercera idea: si la desregulación en el impulso de la competitividad va hilada con otra idea fundamental que afecta a la gobernabilidad de la IA. La gobernabilidad de la IA, estoy convencida que debería ser global, universal, si queremos tener algún sentido. Quiero decir, no podemos ser un islote regulatorio en el marco de un mundo conectado y comprender que nuestras normas regulatorias nos van a proteger más cuando nuestros datos en modelos generales de IA están manejados, como todos sabemos, por grandes proveedores, y por tanto no estamos protegidos, a pesar de que nuestro derecho está realmente constriñendo nuestro sistema económico. Es decir,
me gustaría ver si esta situación paradójica de que nuestras empresas están sujetas realmente cumplen la finalidad que se supone que deben ser las normas, que es proteger a los ciudadanos, a los que están están alimentando estos sistemas de inteligencia artificial. Y me gustaría hacer, en el marco de esta tendencia que creo que es cada vez más necesaria a la universalización de los principios regulatorios de la IA, de la gobernanza de la IA, si el principio de la compliance by design va en esa línea. Y definiré un poco lo que es el compliance by design, muy breve, porque ya veo que he pasado 5 minutos, muy breve, para llegar a una valoración final sobre la desregulación que se está haciendo para ver si realmente tiene o no tiene algún punto de incongruencia, ¿no? Es decir, presentando en primer lugar la idea, la inteligencia artificial es una herramienta para el buen funcionamiento, el funcionamiento más eficaz de la empresa. Las empresas hoy en día no pueden funcionar sin incorporar la inteligencia artificial. Y de lo que era una herramienta se ha convertido en un elemento estructural. Esto es muy importante porque está condicionando todo el funcionamiento de la empresa. No se trata de que estemos utilizando un martillo, se trata de que el martillo está condicionando todo el funcionamiento de mi sistema operativo y, por tanto, de un instrumento estamos pasando a una estructura, a una forma de desarrollar. Esto tiene mucha importancia, los efectos de entender cómo consideramos los sistemas de incorporación y los controles de riesgos que suponen esta incorporación de estos sistemas. Segunda idea es, he dicho, que voy a centrarla en el debate entre lo que implica la simplificación, pero con un horizonte, porque esta simplificación que efectivamente está cuestionando el volver a valorar o a ponderar si estoy en un sistema que debo proteger un interés sobre la competitividad de las empresas y, en cierto modo, no debilitar, pero volver a ponderar la protección de los ciudadanos individuales, si no tiene una justificación mayor, y es entender que en una gobernabilidad global universal, donde por naturaleza tiene que estar mucho más simplificada, porque si no, no vamos a encontrar estándares comunes de entendimiento, no llevaría a un ulterior resultado más beneficioso, y es que en ese marco de una gobernabilidad universal estaríamos todos más protegidos. Quizás es una utopía. A mí las utopías siempre me gustan porque no se cumplen, pero señalan el camino a los que debemos ir. Y hay un autor que planteaba esta cuestión, un autor, es verdad que es de origen europeo, pero está en China, importante esta clave, y lo que se plantea es que lo que debemos, digamos que el cambio que nosotros debemos plantearnos es si lo que debemos hacer no es una lucha rápida por gobernar la IA, sino una lucha rápida por que los estados cooperen en que esa gobernabilidad sea universal. Es decir, cambiar los términos del esfuerzo regulatorio. No ser los primeros en regular, sino ser los primeros en buscar estándares de coordinación, principios de coordinación que a la postre resulten más beneficiosos. Entiendo que esto es un presupuesto utópico, porque si estamos hablando de competitividad, pues evidentemente este principio se torna bastante cuestionable. Pero bueno, estamos viendo que en Europa ya se está hablando de los sistemas donde hay un entorno de diálogo, un entorno de consenso, donde se están poniendo en práctica los sistemas IA y el impacto que ellos generen, teniendo en cuenta a todos los sujetos, en principio, que están involucrados, desarrolladores, implementadores, usuarios. Es decir, ya se está buscando un consenso y no solamente a lo mejor el principio del regulador. Por tanto, esta perspectiva de la simplificación podría conectar con esta finalidad, digamos, de hacerlo más universal, ¿no? Y, por tanto, la carrera
global no sea por regular la IA, sino hacia la regulación global de la IA, que es un término diferente. Y si me queda tiempo, un tema importante es el compliance by design. La primera vez que consideraba en particular el estudio del reglamento IA, me sorprendía y casi tenía como la íntima impresión, y la verdad es que a lo mejor es un riesgo hacerlo así en público, esta valoración, pero pensaba que era un sistema pensado por los desarrolladores, porque cargaban en el control humano, que entiendo lo que se quiere decir, control humano, porque no fuera una máquina funcionando abstractamente, una máquina que pusiera en riesgo los valores de la persona, pero la manera de humanizarlo era que el usuario controlaba la decisión final. Y siempre me pareció como una cosa difícil. Y sobre todo cuando escuchaba a los empresarios que implementan los sistemas IA. Están construyendo las RPT, ¿no? los sistemas de flujos de datos y en la cima de esos sistemas de flujos de datos construyen los sistemas de inteligencia artificial y la inteligencia artificial que toma decisiones. Imagínense un sistema de scoring que después de hacer todo el scoring de todas las solicitudes, al final le digamos, bueno, decisión humana porque usted decide si lo que la máquina le ha dicho que debe ser el correcto préstamo es o no. Bueno, ¿cómo voy a hacer yo esa revisión por mucho que sea una decisión humana? Es decir, una vez que uno delega, es imposible poder decir que el control humano va a añadir algún control garantista. Por eso el tema del compliance by design me parece muy interesante. El control humano no debe ser posterior, tiene que ser previo y plural. Es decir, el control que se debe hacer a un instrumento IA tiene que ser en el momento en que se genera ese instrumento, en el momento en que los desarrolladores, los implementadores, los posibles usuarios finales están observando cuáles son los criterios. Es decir, el implementador está seleccionando los datos que van a alimentar, pues tiene que hacerlo correctamente, aplicando no solamente el compliance by design de la inteligencia artificial, sino el compliance de datos, que efectivamente lo hay. Y por tanto, entendiendo que esos filtros se están haciendo en el momento en que ese sistema se crea, porque ahí, en ese momento, es cuando hay que alimentar una inteligencia artificial con garantía, o por lo menos intentar hacerlo, y que tenga estos principios éticos que, por supuesto, todos esperamos que un sistema automatizado tenga. Los controles a posteriori me temo que son bastante complicados. De hecho, como digo, aquellos que cuando escucho a CEOs de empresas que lo están desarrollando, a veces hacen controles de IA sobre controles de IA porque son incapaces de poder tener el control último sobre la decision taking que tiene la IA, el resultado, lo que sale de la IA. Este control by design, que ya lo he escuchado en muchos foros, tanto de ingenieros, tanto técnicos como juristas, me parece que es una idea clave en el debate, ¿no? En el debate y en la construcción también de este modelo que yo creo que debería tender a ser un modelo, como digo, global. Y luego sabemos que hay unos cambios claves que ha habido en la directiva Omnibus, que no quiero entrar, digamos, porque no tengo tiempo y no quiero además quitar tiempo a preguntas, que seguro que es más interesante, y a el resto de los partícipes en esta mesa. Hay una simplificación porque hay reducción de la transparencia en algunos casos, en la extensión de las obligaciones vinculadas a los estándares técnicos, hay algunos cambios en los sistemas de supervisión. Bien, hay algunas críticas también, porque a veces esas exoneraciones, liberaciones o liberaciones de deberes de transparencia están afectando o se están imponiendo con un criterio diferente de cómo se dictó el reglamento IA. El reglamento IA estaba contemplado como un sistema de control de riesgos y, por tanto, el criterio de estandarización es el riesgo. Y el riesgo puede ser igual el que crea o genera una empresa pequeña que una empresa grande. Es decir, parece que los criterios de flexibilidad de la Omnibus responden a una política diferente de la política seguida para la creación de la normativa y produce estos desajustes
que por criterios de política jurídica diferente estemos ocasionando agujeros importantes que, bueno, si hay que flexibilizar, bien, pero con una flexibilización, digamos, ordenada, racional y previendo cuáles son los resultados. Y nada más, muchas gracias y sin más ya cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tu intervención tan brillante, tan sugerente, que me temo que habrá provocado unas cuantas preguntas. Pero luego el debate, como decían, hablando de la IA precisamente, cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron todas las preguntas, entonces esto va a ser aplicable especialmente a este año. Pues sin más, doy la palabra a Jesús Ramón, la ponencia, decisiones, ventajas del arbitraje para la solución de conflictos empresariales. Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Alfonso por tu invitación a participar en este 7º Congreso Internacional de Gobierno Regular. La reflexión que yo traigo a esta mesa es la siguiente. En el marco de las políticas de sostenibilidad, y muy en particular de las políticas comunitarias de sostenibilidad, estamos viendo crecientemente una intensificación de la litigiosidad sobre sostenibilidad. Creciente. Y es probablemente buen momento para reflexionar acerca de cuál es el papel de la jurisdicción, cuál es el papel del arbitraje, y responder en algún plano a esa pregunta de ¿por qué arbitraje? ¿Por qué arbitraje? Tirando un poco de la experiencia y de lo que podemos hacer de proyecciones de futuro, podríamos hablar de 3 tipos de conflictividad o litigiosidad vinculada a esas políticas de sostenibilidad. Una primera, propiciada por el activismo accionarial, muchas veces a impulsos de determinadas entidades u ONGs, que se nutren incluso de la propia información de sostenibilidad. Y de hecho, el criterio de doble materialidad, y por tanto la materialidad de impacto, como formando parte de los deberes del informe de sostenibilidad, suministra información que puede ser instrumentalizada en buena medida por ese activismo de algunas organizaciones. Este sería el campo natural de la jurisdicción. Segundo, claro, cada vez con más frecuencia en el contrato de las empresas con los proveedores de su cadena de suministro se están exigiendo determinadas obligaciones, fundamentalmente en materia de derechos humanos y de protección del medio ambiente. Y de hecho, la Directiva de Diligencia Debida vendrá a exigir garantías contractuales que la empresa, ya veremos con qué ámbito subjetivo, deberá asegurarse con sus proveedores de la cadena de suministro para garantizar que van a cumplir determinados estándares de protección medioambiental y de protección de derechos humanos. Algo que recientemente ha sido analizado brillantemente por el profesor Ruiz Arranz, hablando de que es una transformación importante del derecho de contratos, en la medida en que el contrato se convierte en una especie de compliance de terceros o de instrumento para la privatización de la imposición o exigencia de determinadas políticas públicas. Lo que antes hablaba Alfonso de la administrativización creciente de buena parte del derecho privado. La integración, al final, entre los dos planos. Y esto tendrá consecuencias en el plano del análisis de los conflictos sobre eficacia de los contratos, pero también en relación con los remedios, porque los remedios cambiarán. La pretensión de cumplimiento vendrá a ser prioritaria frente a la resolución o la indemnizatoria como consecuencia de esos intereses públicos a los que también va a tener que servir el contrato. Probablemente aquí tenemos un campo para el arbitraje comercial. Probablemente aquí hay un campo importante para el arbitraje comercial. Y hay un tercer bloque de litigios, de conflictividad distinto, que es la conflictividad iniciada por las propias empresas en reclamación
de los daños derivados del ejercicio por los Estados de sus poderes soberanos en materia fundamentalmente en la experiencia que hasta ahora tenemos de políticas medioambientales. Y este es el campo natural del arbitraje de inversión. Y este es el campo natural del arbitraje de inversión. Tenemos, por tanto, tres tipologías y tres sedes naturales para encauzar esa conflictividad. ¿Tenemos ejemplos de unas y de otras? Sí, y ejemplos interesantes que me voy a permitir poner aquí en común muy brevemente. Probablemente la primera vez que un supuesto de litigiosidad por cambio climático ocupó las primeras páginas de muchos periódicos fue el caso Shell. La sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya, de 26 de mayo del 21, que impuso una orden de reducción de las emisiones netas de dióxido de carbono del 45% para el 2030, comparándolas con las del 2019. Y lo hizo sobre la base de la aplicación de una cláusula general del Código Civil holandés, la conducta socialmente adecuada. ¿A qué dio lugar esa sentencia? Dio lugar a continuación a una solicitud para demandar con medidas cautelares que ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales promovió Client Earth contra el Consejo de Shell. Contra el Consejo de Shell. Pidió un permiso para demandar como consecuencia de que consideraba que los administradores habían sido negligentes a la hora de implantar políticas de gestión medioambiental y a la hora también de implantar políticas para implementar la orden del Tribunal de Distrito de La Haya. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales? Denegar la solicitud. Entender que no había un caso prima facie, porque no cabe imponer obligaciones absolutas al Consejo, el Consejo que tiene que buscar el equilibrio entre la prosecución del interés social y el ajuste a los criterios medioambientales, siempre y cuando estos estén en líneas con el Acuerdo de París. Por tanto, la jurisdicción tuvo un principio de deferencia razonable con el criterio empresarial, que es, yo creo, que bastante ortodoxo en términos de responsabilidad de administradores, y que además anticipó en buena medida lo que pasó después con este caso, y es que la Corte de Apelación de La Haya, en una sentencia de 12 de noviembre del 24, revocó la sentencia. Revocó la sentencia del Tribunal de Distrito. Eso salió menos en los periódicos, pero revocó la sentencia del Tribunal de Distrito, porque dijo: las empresas son libres para elegir su enfoque de reducción de emisiones siempre que sea coherente con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, muy en línea con lo que había dicho el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Vemos, por tanto, que tenemos ya ejemplos de jurisdiccionalización de estos conflictos o de planteamiento judicial de estos conflictos. Voy al arbitraje de inversión. En el arbitraje de inversión también tenemos casos, sin duda alguna, interesantes. Yo brevemente menciono dos, porque no quiero en modo alguno escapar del rígido control horario al que nos tiene sometido con muy buen criterio Fernando. Y es el caso Ecooro contra Colombia. Sería el primero a destacar. Es un caso CIADI del año 2016. En el año 2016, en Colombia, se prohíbe la minería en el páramo de Santurbán. Y en el páramo de Santurbán, la sociedad canadiense Ecooro tenía derechos de explotación minera de indudable importancia. Y la sociedad lo que planteó es una demanda de arbitraje de inversión al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Hubo una decisión de responsabilidad por parte del Tribunal Arbitral el 23 de agosto del año 2022. Se estimó que por parte de Colombia se había infringido la norma mínima de trato porque las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente habían tenido un impacto económico adverso en el inversor, no respetó sus propias expectativas y le negó una oportunidad razonable de completar la fase de exploración. Colombia había llamado la inversión, había otorgado una concesión de 30 años
y por tanto, aunque se rechazó el alegato de expropiación indirecta porque se estimó que Colombia había ejercitado legítimamente sus poderes soberanos, sí se consideró que había un derecho a indemnización como consecuencia de esa privación del derecho a la explotación y al amparo, repito, del Tratado de Libre Comercio. Hubo posteriormente una fase de quantum, porque el arbitraje se había bifurcado. El laudo sobre quantum, el 15 de julio del 2024, no dio lugar a ninguna indemnización, se reclamaban 1.000 millones de dólares por falta de acreditación de los perjuicios. Por falta de acreditación de los perjuicios. Pero la decisión de responsabilidad fija criterios relevantes en la materia. El segundo caso en arbitraje de inversión que traigo a colación es el caso Rocoper contra Italia. En este caso fue un cambio regulatorio en el año 2015 que impedía la exploración petrolífera y la producción de petróleo a un límite de 12 millas de la costa, dentro de exploraciones offshore. Y esto perjudicaba los derechos de explotación del yacimiento petrolífero de Ombrina Mare. Aquí hubo una demanda bajo el Tratado de la Carta de Energía y el Convenio CIADI por parte de Rocoper. La decisión del tribunal, la decisión de 23 de agosto del 22, fue que ese cambio regulatorio había supuesto una expropiación directa de los derechos del inversor desde la óptica del tratado, que debía dar lugar a una indemnización de 190 millones de euros. Tampoco se ejecutó la indemnización. No, en este caso, por falta de acreditación de los perjuicios, sino que hubo un recurso de anulación contra el laudo CIADI ante el correspondiente comité de anulación, y este laudo se anuló por considerarse por el tribunal de anulación que se había producido un defecto en los deberes de revelación del árbitro, que podían afectar a su imagen de neutralidad. Concretamente, el árbitro no había revelado que en el año 2014 había sufrido una condena por difamación y calumnia contra el fiscal general de Ginebra, aunque posteriormente esta había sido anulada por prescripción. Pero vemos, por tanto, dos casos de arbitraje de inversión. Y me quedan 15 minutos. 5 minutos. En estos 5 minutos, decir lo siguiente. El arbitraje de inversión, bueno, está claro que es la única posibilidad o la posibilidad más eficiente de poder reclamar las obligaciones de un Estado cuando éstas generan responsabilidad internacional como consecuencia de determinados motivos específicos, que pueden ser la explotación directa o indirecta, un trato que no sea justo y equitativo o discriminación. Por tanto, su fundamento está en los tratados internacionales, en los tratados de libre comercio o a veces en determinados tratados multilaterales, y lo que significa es un foro neutral enormemente ventajoso respecto de las decisiones de la jurisdicción local, que en este ámbito suelen ser bastante lentas y no siempre totalmente neutrales. ¿Y qué es lo que le queda al arbitraje comercial? Al arbitraje comercial le quedarían el impacto que en el derecho de contratos tienen las políticas de sostenibilidad, como decía, la taxonomía con la que empezaba mi intervención. ¿Y por qué arbitraje comercial y no jurisdicción? Bueno, aquí hay una reflexión siempre de sociología empresarial, por así decirlo, que conviene tener muy presente. Cuando el responsable de una empresa decide ir a arbitraje, está asumiendo una decisión más responsable que si acude sin más a la vía supletoria de la jurisdicción. Está decidiendo ir al arbitraje y excluir la jurisdicción, está decidiendo ir a una corte y no a otra, está decidiendo ir a un reglamento y no a otro, está decidiendo designar a un árbitro y no a otro, es más responsable. Tiene que haber muy buenas razones para que esto se lleve a efecto. Y en el ámbito del comercio o de la inversión internacional, la buena razón, cuando hay comercio o inversión internacional, es que el arbitraje es un foro neutral. Es un foro neutral, de tal manera que es difícil el ponerse de acuerdo en la jurisdicción de una de las partes. Y con frecuencia se acude al foro neutral, que es la jurisdicción, que es el arbitraje. Por tanto, más que especialización, más que rapidez, más que la no existencia de recursos, es casi o se presenta como una necesidad. Por eso llego con
alguna frecuencia, el arbitraje internacional es una infraestructura esencial para la inversión y el comercio internacional, utilizando un poquito ese esquema, que para mí es muy querido, del profesor Pazares, del derecho como arquitectura oculta del progreso, que suministra infraestructuras como puede ser el arbitraje para la inversión y el comercio internacional. Y eso ocurre, por tanto, cuando estamos hablando de contratos internacionales. El arbitraje comercial se presenta como un foro neutral. Más complicado es el ámbito del arbitraje doméstico, en donde, en función de cuál sea la jurisdicción competente, de la jurisdicción de que estemos hablando, las razones para ir al arbitraje pueden ser bien distintas. Y, a mi juicio, fundamentalmente, la búsqueda de un decisor especializado y también de un decisor que va a poder dedicar más tiempo al análisis del caso que el que puede prestar el servicio público de la justicia por razones bien claras. Y creo que con esto, Fernando, me ajusto a... Don Jesús. Si luego en el debate hay espacio, que no quiero ocupar yo más tiempo tampoco, le preguntaría por el tema del greenwashing, la competencia Repsol y Iberdrola, si crees que ha abierto un precedente, si se puede hablar, y si puedes hablar, por supuesto, pues aquí. Bien, pues sin más, si lo dejáis cuando quieras. Gracias. En primer lugar, gracias, Alfonso, y enhorabuena también por mantener un congreso durante 7 ediciones de manera realmente tan exitosa. Yo voy a comenzar retomando dos temas que se han hablado tanto en la sesión de ayer como hoy. Voy a coger el testigo de algo que dijo ayer Elvira Rodríguez cuando decía que hablaba de derecho cuando ella era economista. Bueno, pues yo, que me dedico al derecho, voy a hablar bastante de economía. Y voy a terminar con una conclusión, o voy a empezar y también con la conclusión que ha mantenido Dulce sobre que probablemente los grandes problemas inherentes a la falta de competitividad de la economía europea y de las empresas europeas no residen solo en las obligaciones de reporting y posiblemente tampoco solo en ese impulso hacia una economía medioambientalmente respetuosa, así como en los derechos humanos y en otros aspectos. Probablemente los problemas están en otros sitios. Para empezar a hablar de este tema, me gustaría empezar en la gran conclusión del diagnóstico que hizo Draghi en su informe, al que todos hemos ido recurriendo, y yo también. Dice muchas cosas, todas ellas muy interesantes, pero hace una suerte de diagnóstico sobre qué le pasa a Europa para haber perdido un poco la batalla de la competitividad respecto a China y Estados Unidos. Nos habla de sobreregulación y exceso de burocracia, ya hemos hablado de esto en esta mesa. Nos habla de algo muy importante, que es la falta de inversión en innovación, en nuevas tecnologías, en digitalización, en inteligencia artificial, un exceso de dependencia energética, por tanto una falta de autonomía energética. Esto va por países, aquí no hay una única visión, pero sí que es un problema de Europa, y un problema también de mercados financieros y de captación de inversión y rentabilidad. Esto lo dijo Draghi en octubre de 2024, si no me equivoco, y a lo largo de 2025 dos informes que proceden del otro lado del Atlántico lo único que hacen es volver a reafirmar este diagnóstico y añadiendo nuevos elementos. Por ejemplo, hay un informe de mayo de 2025 muy completo y que compara economías y modelos y nos dice que Europa tendría que invertir en los próximos años en innovación, tecnología y también en autonomía energética, anualmente el 4,7% del PIB, que cuantifica en unos 800.000 millones de euros para igualarse con los niveles de inversión y de competitividad de Europa y China. Nos dice también que en los últimos 20 años la brecha económica del PIB entre Europa y Estados Unidos ha pasado del 15% al 30%, o sea, se ha duplicado. ¿Y cuáles son los problemas que señala este informe? Voy muy rápida en algunas de sus conclusiones, pero sí quería poner
en consideración? Bueno, pues algo que ya se había dicho en el informe de Draghi, una falta clara de inversión tecnológica e I+D, y también nos habla de una falta de política clara en materia energética. Por ejemplo, nos da un dato que me parece que es muy revelador. China, a partir de 2023, y con la crisis que genera la guerra de Ucrania, invierte 300.000 millones de euros anuales para compensar a las empresas chinas de los sobrecostes que genera digamos, el problema energético. Otro de los elementos que señala, y que también se ha hablado de ello aquí, es que hay un mercado único que se llama único, pero que es un mercado enormemente fragmentado, en el que conviven legislaciones nacionales dispares, pero también una sobreregulación y burocratización en el ámbito europeo. Esto dificulta las inversiones en la zona euro y hace que no sea un lugar atractivo para invertir. Hay un déficit también de inversión privada de las empresas, sobre todo en innovación, y se dice que tiene que incrementarse en 5 puntos en los próximos años si no queremos quedarnos atrás en esa brecha. Y también se habla de una muy significativa brecha digital y tecnológica que además es muy desigual. Tenemos países donde el desarrollo tecnológico, innovación, inteligencia artificial, inversiones públicas y privadas en esos aspectos está a nivel de Estados Unidos, y hay otros países que, sin embargo, se mantienen en niveles muy bajos. Se coincide, por tanto, en el diagnóstico Draghi en que es necesaria una transformación digital, caminar hacia una independencia energética basada en renovables, en almacenamiento, en diversificación y en redes, una simplificación regulatoria, suprimir barreras burocráticas y facilitar inversiones. Facilitar inversiones en proyectos tecnológicos, pero también en startup y en desarrollo económico. El New York Times, en noviembre de 2025, publica también un informe que es una suerte, es un suplemento económico, es una suerte de resumen de distintos informes comparativos que se habían ido publicando, y señala, junto con lo que ya he dicho y respecto a lo cual no quiero insistir porque ya lo he dicho, pero señala otro problema fundamental, y es la baja productividad en Europa. Esto lastra a su vez la competitividad y la rentabilidad de las empresas europeas, que a lo que lleva es que sean poco atractivas a la hora de invertir por los inversores internacionales. Y añade otro elemento, y es la toma de decisiones a nivel europeo. También en esto el informe Draghi había dicho alguna cuestión, y es que Europa es muy lenta tomando decisiones y por tanto tiene muy baja adaptabilidad a los cambios que estamos viendo en los últimos tiempos, sobre todo cambios geopolíticos. Hace una descripción este informe que a mí me parece muy interesante, y es que dice que tanto el sistema de toma de decisiones como el mercado de financiación está diseñado, como diría Stefan Zweig, para el mundo de ayer. Es decir, para un mundo pre-COVID, para un mundo pre-guerra de Ucrania, y yo añado, para un momento pre-conflicto Oriente Medio. Por tanto, y nos dice también que la energía barata procedente de Rusia, los productos baratos procedentes de China y la protección militar procedente de Estados Unidos son elementos que ya no se pueden dar por sentados y que Europa no puede contar con ello, como había ocurrido en décadas anteriores. China y Rusia invierten miles de millones al año en industria de semiconductores, por ejemplo, en energías alternativas y en coches eléctricos. Y Europa no está haciendo el mismo trabajo en estos ámbitos. Hay un reciente estudio de enero de este año que concluye que Estados Unidos lidera en tecnología, en servicios financieros y en defensa. China en bienes industriales y materias primas, y Europa en regulación. Esto nos da idea de cómo Europa no está asumiendo los cambios que se producen. Nosotros tenemos noticias muy recientes, y yo voy a dar
algunas de ellas simplemente para ilustrar cómo están las cosas en este momento. Por ejemplo, el Estado de New Hampshire planteó penas de hasta 20 años a los directivos de fondos de inversión norteamericanos que tuvieran o se guiaran en sus decisiones de inversión por criterios medioambientales, sociales o de gobernanza. Lo mismo hizo, por ejemplo, el Estado de Texas, aunque luego fue anulado por un tribunal, y también en el mismo momento en el que el Tribunal de Texas anuló esa iniciativa legislativa de condenar con pena, con un tratamiento penal, la inversión con estos criterios, un juez de Florida condena a un fondo de inversión que había sido demandado por inversores, alegando que sus criterios de inversión basados en sostenibilidad le habían producido un daño, considerando que si no hubiera invertido con esos criterios, la rentabilidad y la inversión hubiera sido mayor. Con lo cual, efectivamente, y ahora mismo, por ejemplo, hay 18 estados, liderados también por el de Florida, que combaten, por ejemplo, con la inversión en pensiones de sus fondos, combaten los criterios retirando inversiones en fondos de pensiones, por ejemplo, socialmente responsables. Y ayer, el presidente del BBVA, en una comparecencia con el diario Expansión, declaró y reconoció que en este momento invertir con criterios de sostenibilidad supone un riesgo. ¿Qué es lo que esto evidencia claramente que tenemos una presión regulatoria y sobre todo una presión financiera? Creo que voy a terminar en tiempo. No estoy segura, pero creo que sí. Tenemos una enorme presión para, debilitar los criterios en inversión en materia de sostenibilidad. Y ayer se habló de ello también, y yo creo que algunos de estos elementos y noticias que yo he mencionado aquí revelan claramente que existe esa presión y que, por tanto, la idea que subyace en mercados financieros es, de algún modo, volver atrás y matizar, cuanto menos matizar, pero desde luego si hay una presión en contra de estas políticas. Ahora ya no se habla de greenwashing, sino que se está hablando, un poco lo que decía ayer el presidente del BBVA, se está hablando de greenwashing, es decir, se ocultan a los inversores la verdadera naturaleza de las políticas de inversión. Y, por ejemplo, por lo que yo sé, hay muchos fondos en Norteamérica que en sus políticas de inversión han suprimido términos que asocian esas políticas con la sostenibilidad. No han cambiado los criterios de inversión, lo que han cambiado son sus informes suprimiendo los términos para que cuando se aplique la inteligencia artificial en la búsqueda de qué fondos o inversores institucionales tienen esos criterios, no encuentren palabras clave que les lleven a considerar que siguen financiándolos. Sin embargo, si nosotros observamos, los grandes inversores siguen o mantienen las inversiones en empresas socialmente responsables. Es decir, no han cambiado los criterios, han cambiado sus informes, pero no los criterios de inversión. Si nosotros lo analizamos en España, vemos claramente que las inversiones de BlackRock se han mantenido y pese a que sus informes han podido cambiar. ¿Y por qué se mantienen en muchas empresas las inversiones de fondos internacionales que aparentemente se están retrayendo en la idea de la sostenibilidad? Pues porque las empresas donde invierten son rentables, dan beneficios y son competitivas. Por tanto, la idea de sostenibilidad no es la que puede considerarse como un escollo para el desarrollo. Lo que es un escollo es la falta de rentabilidad y la falta de competitividad. Y la causa, como ha dicho muy bien Dulce Calvo antes, no es exactamente la idea, o no es solo la idea de sostenibilidad como un coste asociado. Lo es, y hay algunas empresas. Por ejemplo, yo he hablado hace poco con una empresa que es cliente del despacho con el que colaboro,
que es una empresa cotizada pero pequeña, que nos decía: yo antes hacía desarrollos locales, porque tiene muchas inversiones en Latinoamérica, desarrollos locales, pero el dinero que antes invertía en eso, ahora lo tengo que invertir en tener un equipo que haga y rellene los informes. Bueno, eso es evidentemente un escollo para seguir invirtiendo en sostenibilidad, porque efectivamente ese es un coste financiero. Pero lo que quiero demostrar con algunos de estos datos del mantenimiento de las inversiones es que no es solo ese problema. Y, por ejemplo, aquí se ha hablado, y voy a terminar con este ejemplo, aquí se ha hablado tanto ayer como hoy en la empresa automovilística. Se ha apostado en Europa por los coches eléctricos y se ha considerado que las inversiones en ese sentido podían ser un problema. Yo creo que el problema ha sido un poco esos vaivenes en la política de la Unión Europea. Pero lo cierto es que cuando nosotros paseamos por las calles de las ciudades españolas, vemos muchísimos coches eléctricos, muchísimos. Prácticamente todos los taxis y todos los VTC son coches eléctricos. El problema no es que sean eléctricos, el problema es que no son europeos. Y eso es lo que marca el salto en la competitividad, que las empresas automovilísticas no han sido capaces, probablemente, y seguramente quien opera en el sector automovilístico me puede corregir, pero que no han tenido la rapidez para invertir y probablemente algunos problemas de productividad para invertir en la producción de coches eléctricos que sean o que tengan una mayor captación por el mercado. Por tanto, en mi opinión, siguiendo un poco lo que ha dicho Dulce, insistiendo en esa idea, el problema de Europa no es la idea de no es solo la idea de sostenibilidad, que genera cargas para las empresas, que genera la necesidad de inversiones, sino que no hay suficientes inversiones productivas, que tenemos un problema de productividad de las empresas españolas y de los mercados españoles, pero evidentemente también tenemos una necesidad de reducir cargas regulatorias, tenemos la necesidad de reducir regulaciones o sobreregulaciones, y probablemente la directiva que acaba de publicarse hace apenas unas semanas no ha afrontado el problema real. Lo que ha hecho es reducir su alcance, reducir su ámbito de aplicación, pero no ha reducido la mirada sobre los problemas reales de las empresas españolas. Yo termino con esto, no sé si he cumplido. Perfectamente, muchas gracias. Doy la palabra a Marlene Estevez, ponencia Mediación Empresarial y Sostenibilidad. Muchas gracias, buenos días a todos. Un placer estar hoy aquí. Sí, ya está. Pues me voy a ceñir a los 15 minutos en esta carrera que hemos empezado, Fernando. Gracias también a Alfonso por organizar este congreso. Y suerte la mía de poder hacerlo, además, hablando sobre un tema que me apasiona, que es la mediación empresarial. Pero tengo que conseguir convenceros para que pasemos de la teoría a la práctica. Y yo ahora escuchándoos, ¿no?, todo este paquete tan maravilloso que se ha regulado desde Europa viene sin duda a alinear actividad empresarial con tres grandes objetivos, ¿no?, que son, por un lado, mayor transparencia empresarial con temas de ESG, mayor responsabilidad de las cadenas de suministro, y luego una cosa que es muy interesante desde mi punto de vista, que en el fondo lo que viene a hacer es generar mayor comparabilidad, ¿no? Pero también supervisión regulatoria. Eso nos permite poder comparar mejor. Entonces, la sostenibilidad ha pasado de ser una cuestión de reputación a ser una cuestión de regulación. Y ese paso de la balanza de un sitio a otro, pues es verdad que genera ciertas suspicacias. Pero hace también que surjan nuevos conflictos. Y entonces, como estamos viviendo un mundo de transformación absoluta en este contexto y en esta parte que nos afecta, porque los conflictos entre los proveedores y las empresas pasan a ser distintos, los conflictos internos fruto de esta regulación
pasan a ser distintos, los conflictos potenciales en las cadenas de suministro pasan a ser también distintos, los conflictos reputacionales que pueden surgir, y antes hablabais de greenwashing, podemos hablar de techwashing, podemos hablar de muchas cosas, pero esto surge nueva tipología de conflictos. Yo me pregunto, a ver, si las empresas se están enfrentando a estos nuevos conflictos, ¿por qué no somos capaces de introducir nuevas formas de resolver los mismos para adaptarnos a esta nueva realidad social, ¿no?, geopolítica y regulatoria que estamos viviendo en el mundo y en concreto en este aspecto en Europa? Y entonces, cuando estaba preparando la ponencia y recibí la llamada de Fernando, dije, bueno, a ver, si estáis de acuerdo conmigo, ¿qué coste tiene para una empresa no ya perder un año, perder en la vida de una empresa 3 años, 5 años? Alto, ¿no? Pues esto es lo que hacemos todos a nivel empresarial cuando decidimos acudir para resolver las controversias a los tribunales, porque esto es estadística pura. Y en este caso concreto estoy hablando de España, ¿no? Los datos del Consejo General del Poder Judicial, lo que se tarda de media en resolver un conflicto. En primera instancia, más, ¿no?, de año y medio. Ya si nos vamos a segunda instancia, más de 3 años. Y así, ¿no?, suma y sigue si queremos continuar la escalada. ¿Qué coste tiene esto? Y esto es solo efectos del tiempo, ¿no?, que es lo único que no podemos comprar. Entonces, ¿qué coste tiene estar para una empresa 1 año sin cobrar? Un año estoy siendo súper optimista, pero por poner un dato así, ¿qué coste tiene para una empresa el tener una obra paralizada? Y ahí me hacía otra pregunta, digo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo, acudir, ¿no?, a los tribunales, de forma que a veces será la solución más idónea, otras será, como decía Jesús, el arbitraje? Pero ¿por qué nos cuesta pensar que la mediación puede ser una solución para todos estos problemas, ¿no? ¿Por qué no vemos realmente la mediación como una alternativa real? Y ¿por qué no vemos la mediación como una alternativa, una herramienta que nos ayuda también a ser más sostenibles? Bueno, pues yo creo que son muchas las razones. Hay un tema profundamente cultural todavía que sigue muy innato dentro de nosotros, contra esos sesgos que tenemos que combatir porque son con los que hemos crecido. Y hay 2 potenciales formas de ver por qué esta herramienta debe contemplarse siempre, como hacen los países anglosajones, que el 90% de los conflictos se resuelven de forma alternativa con esta tipología de medios, pero cuando realmente entendemos la sostenibilidad que pueden provocar a efectos económicos y a efectos sociales. Y ahora vamos a entrar ahí. Todos somos conscientes de que el año pasado se aprobó una ley orgánica, ¿no?, entró en vigor en abril, que nos ha traído muchos quebraderos de cabeza y que ha sido de las pocas cosas en las que los últimos gobiernos se han puesto de acuerdo. Y eso es un motivo para estar contentos. Ahora bien, la implementación práctica de esta ley luego en la realidad social, ya no digo la realidad jurisdiccional, pues tiene sus complejidades, porque obligar a alguien a hacer algo en lo que no se cree es un poco complicado. Y además que no solo da la vía de la mediación, ¿no?, da muchas otras vías y todos somos conscientes, no sé cuántos litigadores hay en la sala, que al final realmente pues se acaba optando muchas veces por la oferta vinculante, porque es más sencillo, por la negociación, porque no deja de tratarse con suerte como una especie de técnica dilatoria. Y eso es dejar pasar una oportunidad fundamental para provocar un cambio social, desde mi punto de vista, que era el entender las ventajas que puede tener una mediación bien implementada. ¿Cuántos de aquí habéis participado, ya sea como letrados, partes o mediadores, en una mediación empresarial? Levantar la mano, por favor. Vale, ¿veis? Me encanta, gracias. 3 personas, ¿vale?, en toda la sala. ¿Qué quiere decir? Que a día de hoy están pasando varias cosas. Yo siempre digo que la realidad supera la ficción, coma y con creces, ¿no? Dices, esto es imposible, toma 3 jarras. Pero, ¿qué está pasando? Que hay un desconocimiento, y sigue habiendo, muy grande de qué es la mediación, de qué es la mediación real.
es imposible. No, francamente es posible y se sigue confundiendo con la negociación y con el arbitraje. He llegado a estar con personas muy formadas dentro de empresas que me han llegado a decir, no, claro, pero claro, la mediación, el arbitraje, ¿no? Como poniéndolo en el mismo saco. Oiga, no, es que no tiene nada que ver, es que las skills que necesitas para una cosa no son las mismas, es que los timings no son los mismos, es que para unas cosas a veces tendremos que ir al arbitraje y otras a la mediación, o iniciar una mediación, luego un arbitraje y volver a la mediación, es que esto es una técnica por sí misma. Y entonces, y luego ya está, o sea, los que lo confunden con el arbitraje y los que lo confunden con la negociación. Es que yo ya he negociado, Marlene, y digo, pues te voy a dar un pin porque seguro que lo has hecho fenomenal, pero esto no tiene nada que ver, ¿no? Y tú, seguro que nadie como tú conoce el asunto internamente, pero esto es otra metodología, esto es confiar en que hay un tercero que puede tener la capacidad porque se ha formado de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo, no lo va a imponer, ¿no? Y entonces, para esto, bueno, pues se tiene que confiar porque si no es muy complicado que realmente esto sirva para algo. Entonces, esto es como el chiste, ¿no? Ir por ir, porque me han obligado sin que yo realmente vaya a confiar en cómo puedo trabajar ese proceso, pues servirá de poco. Y ahí hay una parte, pues todos estos mensajes para decirlo. Ojalá que el año que viene estemos en este congreso y en vez de 3 sean 300. Porque os digo de verdad que cuando lo probáis, no desencanta. Es un proceso que genera mucha consistencia y atracción. Y os lo digo yo, que me formé en esto hace, no sé, 18 años en Londres, trabajando en un despacho inglés. No había oído hablar porque no había tenido la suerte de estudiar en la universidad que, ¿no? Me enseñara esta metodología y la había implementada en la práctica. Entonces yo veía a la gente cómo salía con las sonrisas, los empresarios que habían llegado con un problema después de haber estado con el mediador, y cómo salían contentos porque habían sido capaces de resolver su problema. Entonces, esto es una cosa que hasta que no la vives, no la entiendes. Pues lo primero es que daros la oportunidad de probarlo. Y como os decía, tiene ventajas además en el marco de la sostenibilidad, tanto económicas como sociales. Económicas porque no podemos olvidar que una mediación se sustancia en un periodo de tiempo muy corto. ¿Sabéis cuánto de media en España? ¿Qué diríais? Menos de 2 meses. En gran parte de las ocasiones 1 mes. Pero si te vas a metodología asiática o anglosajona, muchas veces menos de 1 día. Las mediaciones, grandes mediaciones de muchos millones de euros, en Singapur y en Londres se están cerrando en 1 día. Es imposible. Ya lo sé, es que francamente es posible. Luego, eso depende de la metodología que tú utilices y no están ahí con un martillo, llega a un acuerdo que si no, no sales de la sala. No, os juro que no es la técnica que se implementa. Voy, en 5 he terminado. Pero es que además pasa otra cosa, que es que estas mediaciones, ¿no?, son económicamente más sostenibles porque son confidenciales. Entonces no solo son más rápidas, sino, muchas gracias, son confidenciales. Y la confidencialidad tiene un peso muy relevante en todo lo que hacemos a nivel empresarial porque no queremos que nuestros problemas se irén, ¿no? Pero además hace una cosa que es preciosa, que es que preserva esa relación, ¿no?, entre las partes. Porque no es lo mismo cuando tú llegas a un acuerdo voluntariamente que cuando te lo imponen. Pero es que además la tasa de cumplimiento de un acuerdo alcanzado en una mediación, ¿sabéis de cuánto es? El 85%. Es decir, cuando tú has llegado a un acuerdo, lo cumples, porque tú has sido parte de él. ¿Sabéis cuál es el índice de cumplimiento de las sentencias voluntario en España? Es precioso. Un informe de Sigma 2 es menor del 40%. O sea, ya solo con este dato, el daño real que existe en nuestra jurisdicción es en vía de ejecución. O sea, los otros datos eran tristes, lo de los 3 años, pero los datos del cumplimiento de las sentencias en España, y sí que estamos a la cola. De verdad que me gusta ser muy optimista, pero es que este dato es relevante. Solo estamos a la cola, creo que es detrás de Grecia y Lituania, en ejecución. O sea, ese dato es súper triste. En el otro quizá no estamos tan mal comparativamente hablando. Entonces, como os decía,
desde el ángulo económico, al final esto se traduce en menos costes, porque el tiempo, ¿no?, tiene un valor muy grande, relaciones comerciales, más foco por la parte de los directivos y del equipo jurídico, lo que tiene que poner el foco, ¿no?, en las disputas, ¿no?, y más, desde el ángulo social, mucha más cohesión interna, porque no es lo mismo dos personas, dos empresas que han sido capaces de solucionar un problema de esta forma. Se va a preservar una cultura del entendimiento, un clima que va a ser mucho más coherente y consistente a largo plazo. Y se va a preservar una cosa que es muy relevante en el mundo que estamos viviendo, que es realmente una cultura de paz. Y eso se vive internamente dentro de las empresas y es extrapolable fuera. Eso, ¿no?, marca carácter. Pero como os decía, tenemos ese reto cultural que tenemos que romper esas barreras en los despachos, en las empresas, en los centros de mediación, también en las universidades, ¿no?, el trabajo que se está haciendo y el que se tiene que hacer. Y para eso tenemos que ser capaces de incorporar esas cláusulas en todos estos contratos que van a tener nuevos problemas, en esas cadenas de suministro, en esas cadenas de montaje. Tenemos que ser capaces de incorporar políticas internas que faculten y que empujen esta fórmula de resolución de conflictos, formaciones a directivos, no solo entre abogados. Yo siempre digo que al final estamos hablando los mismos con los mismos y llega un punto que ya no solo es aburrido, sino que es poco útil. Hay que hablar con los directivos, hay que hablar con las personas que tienen esa posibilidad, no sé, de articular ese cambio. Y además es relevante que seamos capaces de articularlo en informes, ¿no?, de contar dentro, aunque preservando la confidencialidad, de poder compartir esos casos de éxito. Porque si pudiéramos hacerlo, os daríais cuenta, no solo en la teoría, sino en la práctica, de verdad, de los beneficios que puede conllevar esto. Con lo cual, yo os animo a que demos un pasito para adelante, que os deis la oportunidad de probarlo. A mí me gusta compararlo mucho con un ejemplo que es muy visual, y ya con esto termino. Que es, yo no sé si recordáis, aquí hay bastante gente joven y de distintas edades, pero esto es como cuando hace unos años te decían, ¿no?, decías, voy al coach, al psicólogo, y la gente decía, pero bueno, ¿tú sabes resolver los problemas tú solo? Bueno, ya, pero es que esta señora se ha formado en esto, ¿no?, y me va a ayudar. Pues esto es lo mismo. Muchas veces cuando surge esa pregunta de, bueno, Marlene, ¿no crees en el tema? ¿Vamos a tener una posición más débil? ¿O qué va a poder hacer un mediador que no haya hecho yo, ¿no?, como negociador? Pues muchas cosas. No necesariamente porque sea más listo, sino porque va a ayudar a provocar esas preguntas, ¿no?, que decía Mario Benedetti, Fernando, de cuando ya teníamos todas las respuestas, nacieron nuevas preguntas. Pues el mediador es un articulador de prompts. Entonces, y se forma en habilidades emocionales tan necesarias a día de hoy para ser capaz de entender dónde está el problema, que suele ser en el ámbito de la comunicación, que realmente está bloqueando la solución. Así que yo me alegro mucho de todo este bloque de medidas que se están implementando para que vuelvan a poner la sostenibilidad y ojalá también la sostenibilidad entendida como una fórmula sostenible de resolver los conflictos en el ámbito empresarial. Pues muchas gracias a los ponentes por sus intervenciones brillantes, por ajustarse al tiempo previsto. Tenemos un debate de 10-15 minutos, que es el último escollo que nos separa del café y bollos que han preparado en este congreso fantástico. Así que, por favor, doy paso al público. Preferiría, si os parece, preguntas dirigidas a un ponente, no a la mesa en su conjunto, y no mini ponencias, los ponentes son los de aquí, sino preguntas concretas. Sí. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena, porque me ha encantado todos los ponentes. Quería hacer una pregunta a don Jesús Remón en relación con los fondos de inversión en litigios. Si se prevé que va a haber un incremento de la litigiosidad a futuro en relación con temas climáticos, cadena de valor, porque por lo que yo tengo entendido, creo que estos fondos ya están mirando la jurisdicción española, viéndola como favorable, ¿no?, para este tipo de litigios, y quería conocer su opinión. Muchísimas gracias. Sí, vamos a ver, los fondos de financiación de litigios son hoy un operador cada vez más presente en el ámbito de la litigación.
¿Qué es lo que buscan? Buscan, por un lado, litigación recurrente y, por otro lado, grandes litigios, que es donde pueden encontrar realmente rentabilidad y donde les interesa apostar. Sin duda alguna, esto que empezó en el mundo anglosajón se está proyectando sobre España. Seguimos siendo también un objetivo para los fondos de financiación de litigios, y los nichos de litigación que vayan surgiendo, pues en la medida en que sea litigación recurrente o generen grandes litigios, es decir, con cuantías importantes de reclamación de cantidad, serán objetivo para los fondos de litigios. No creo que pueda decir más. En la medida en que se vayan produciendo, va a ocurrir. En primer lugar, felicitar a todos los ponentes por sus brillantes aportaciones. Mi pregunta es para doña Ana Felicitas. Yo quería preguntarle si la integración de los sistemas de inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales supone una reformulación del dogma del deber de diligencia del empresario, pasando de un estándar de información suficiente a otro de conocimiento tecnológico razonable. Estoy preocupada por la implementación de los sistemas tecnológicos de inteligencia artificial en los consejos de administración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La pregunta tiene una enjundia realmente bastante importante. Siendo muy breve en un asunto extremadamente complejo, efectivamente el Lord Decision Taking, primero, pues si realmente se utiliza como herramienta, la pregunta, que yo estoy convencida que como herramienta no es posible, es decir, a ver si ordeno mis palabras y soy capaz de ser muy breve en la respuesta. Tradicionalmente se decía, si se estudia como herramienta, pues vamos a entender que es una herramienta de información. Por tanto, lo que vamos a hacer es consultar a la IA sobre la información que nosotros queramos tener, y sobre esa base pues haremos el encaje normativo de la Business Judgment Rule, que es lo que está regulando todo el tema de responsabilidad, y cómo entendemos que en el marco de la instrumentación de esta herramienta como información está dentro de los supuestos de la Business Judgment Rule sobre una decisión informada, Bien. Es que yo creo que esto no va de esto. Yo creo que esto va mucho más allá. Creo que no es solamente que te informe, es que estás en jaque, porque una vez que te informa, ¿qué haces? Es como, escuchaba yo un discurso de Yahuder, es decir, ¿quién se atreve a ir en contra de la inteligencia artificial? Te has informado, muy bien, y te ha dicho que hagas esto. ¿Cómo vas a desobedecerlo? Y ahí está el punto. Una vez que te has informado, ¿cómo haces para decir, es que ahora no estoy de acuerdo? Y entonces motivar tu falta de acuerdo. Y entonces decir que has ido en contra de una herramienta que tiene toda la potencia de la inteligencia global en contra de tu cabeza. O sea, no sé cómo decir. En ese discurso es donde yo encuentro la dificultad. En el discurso de que una vez informado, ¿cómo haces para desarticular, digamos, esa decisión taking? Yo creo que esto hay que repensarlo, hay que repensarlo con mucho detalle, porque no encaja en los sistemas tradicionales. No se trata solo de una mera información. Se trata de que estás posicionando a una cabeza articulada pensante, y entonces en ese punto hay el razonamiento. Y los penalistas la personifican. Y en esa línea yo creo que no se trata de darle un alma, se trata de hacer una ficta persona, igual que es una ficta persona jurídica, y a nadie se le ocurre pensar que una ficta persona jurídica, sociedad anónima, es una persona que piensa y que tiene alma. No, es una ficción. De igual manera, pues en la inteligencia artificial, que tiene determinados estándares de independencia, yo creo que la línea es, vamos a establecer un sistema de imputación. Ya veremos de qué manera o en qué forma.
Y no me atrevo a decir nada más, que ya es decir mucho, a lo mejor compromiso. Gracias. Solo siguiendo en esta línea, que es muy interesante, yo creo, algunos, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces, pensamos que a lo mejor ya es el momento de la tercera tipología de personas jurídicas. Esa tercera tipología de personas jurídicas robóticas, como queramos llamarlas, integradas en los consejos de administración. Es la única forma de mitigar desde la perspectiva de riesgos. Hay mucho más aquí, pero quizá haya llegado el momento ya de hablar del ciberconsejero. Ya se lleva hablando tiempo, sí, Bueno, pero sí. nunca con el nivel de tecnicismo, es decir, nunca la técnica ha estado tan desarrollada como para que esa pregunta que se lleva hablando hace tiempo tenga una renovada reflexión. Sí, pero, por eso yo estoy de acuerdo, claro. Sí, pero no hablamos de lo que hizo la Nippon Electric Company en los 90, introduciendo una máquina en una silla de No hablamos de eso, No, yo esto tampoco. Es un supuesto, por eso, esto es un supuesto mucho más avanzado que dar respuesta a la pregunta, porque de otra forma va a ser casi imposible. Por cierto, la reserva humana tampoco existe. El principio de reserva humana que dicen algunos, frente a la inteligencia artificial, ya está sesgada. Es que ni siquiera existe la percepción de humanidad ante... No seguimos porque no vamos al café, pero estoy de acuerdo. Y además me encanta el debate. Hay que hacer algo. De ámbito de administradores, profesora Alcalá, seguramente que tiene una opinión que me encantaría escuchar. sobre el robot. Bueno, yo no estoy del todo segura de que caminemos hacia un modelo de sustitución de los consejeros por un robot en los consejos. Evidentemente estoy sesgada en esta opinión, pero yo lo que estoy trabajando últimamente es más bien en un modelo que se está defendiendo desde muchos ámbitos, que es el modelo que llaman ahora de integración o colaborativo entre inteligencia artificial y consejo. Consejo compuesto de personas físicas. En todo caso, mientras no se modificara la normativa, nuestra norma y la de la mayor parte de los países de nuestro entorno están exigiendo la condición de consejero persona física, lo cual me parece muy bien. Y en ese sentido se habla de ese modelo con integración de inteligencia artificial como colaborador instrumental, herramienta, etcétera, etcétera. Hablábamos aquí, y yo creo que también lo ha señalado la profesora Muñoz en su intervención, porque yo creo que es de las que más sabe sobre estos temas, así que yo aquí hablo con toda modestia porque lleva mucho más tiempo que yo trabajando en estos temas, de que sí se produce una transformación de la función del Consejo, pero es una transformación que implica valga la repetición, una implicación en el diseño del modelo o del sistema de inteligencia artificial que cada empresa utilice, porque a veces hablamos de inteligencia artificial como si hubiera una. Y cada empresa puede diseñar, y de hecho se hace, diseña su propio sistema. Y en ese diseño yo creo que es fundamental la supervisión, y es ahí donde estaría la regla, o donde operaría la regla de la diligencia empresarial, en el sentido de que si has sido diligente en el diseño del modelo de inteligencia artificial. Pero vamos, por el momento yo creo que se ha abandonado en algunos, por lo menos en algunos foros, la idea de sentar en el Consejo una inteligencia artificial, lo que no implica que no tenga un impacto enorme en el uso que se haga por parte del Consejo. Uso que pasa por dos caminos, por el diseño y por ese dilema que hemos hablado alguna vez Ana y yo, y se está planteado sobre qué pasa si no se usa y qué pasa si se usa y se asumen las conclusiones de manera automatizada. En este caso, el automatismo viene del ser humano, no del propio sistema. Ahí es donde entra la responsabilidad y el deber de diligencia por parte de los consejeros. Pero, insisto, yo aquí intervengo modestamente porque mi compañera y querida Ana sabe mucho más. Bueno, soy querida y eso explica todo, eso explica lo demás. Gracias. ¿Alguna última pregunta?
conclusión, pues nada, una vez más agradeciendo a sus ponentes, felicitando al director del Congreso y a la gente que lo organiza. Hacemos un pequeño break para el café. A la 1 nos convocamos aquí de vuelta. Muchas gracias.